El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Estamos agradecidos contigo por el privilegio de permitirnos estar delante de ti una vez más. Gracias porque con amor eterno tú nos has amado a nosotros. Tú no nos amas ahora, no nos amaste solo el día que te conocimos, no nos amas solo cuando hacemos las cosas bien. Tu amor es eterno y a pesar de los errores y a pesar de nuestras debilidades, estás allí para socorrernos, para alentarnos y darnos esas fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Sucedió con el profeta Elías, que oía a través del desierto porque lo andaban buscando para matarlo. Y él en medio de su desesperación dijo: Señor, quítame la vida. Ya no quería seguir viviendo, no encontraba motivación para seguir adelante. Y tal vez en este día estás así, pensando de la misma manera, pensando que ya nada tiene sentido. Pero dice la palabra del Señor que Dios le sustentó con pan en el desierto. Y eso es lo que tú haces cada mañana, traes ese pan nuestro de cada día. Y a través de estas enseñanzas tú nos alimentas, tú nos sustentas. Y en ese alimento podemos encontrar la fuerza que necesitamos para poder seguir adelante. Y te damos gracias con todo el corazón por estar tan pendiente de nosotros, por sacar este tiempo que es tan vital y tan fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Gracias por cada mañana traer una palabra nueva. Gracias porque cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras y creemos en ellas, entonces de nuestro interior empiezan a fluir y a brotar esos ríos de agua viva. En tu palabra está la vida y la vida en abundancia que tú viniste a otorgarnos. Somos afortunados de estar haciendo parte de esta mesa que tú sirves para nosotros cada mañana. Te amamos con todo nuestro corazón. Y hoy queremos rendirnos por completo ante ti, no solo este tiempo de oración, sino rendir nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras familias, todo lo que hagamos en tus benditas manos. Rendimos por completo este tiempo delante de ti para que se haga lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos.
que la palabra ungida por el poder de tu Espíritu Santo penetre hasta romper los tuétanos y las coyunturas, y que el propósito con el cual tú traes esta palabra se cumpla en cada vida y en cada corazón. Declaramos: el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Ilumina nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, y al conocer tu verdad, todos podamos ser libres. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por este día. Gracias por cada persona que tú congregas desde diferentes partes del mundo en este lugar. Que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo maravilloso y le pedimos con todo nuestro corazón que cada petición de oración que ustedes traen a su presencia pueda subir como una ofrenda de olor grato. Pedimos al Dios Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros, que sea Él trayendo esa respuesta en todas las áreas de nuestra vida. El Dios que sana está en medio de su pueblo. El Señor sana a los enfermos. Oramos por doña Luz Marina, que está en Bogotá, vino a hacerse un procedimiento. Que sea el Señor guardando y cuidándola y protegiéndola y sacándola en victoria, y todos aquellos que van a sus exámenes médicos hoy, que el Señor los proteja, que el Señor los guarde, que en los planes que van a emprender el Señor vaya delante de cada uno de nosotros, que la gracia y el favor de Dios nunca falten sobre sus vidas, que el Señor sea abriendo su buen tesoro el cielo y derramando sobre cada uno de ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Que Dios nos guarde en el hueco de su preciosa mano y que nos libre del mal para que no nos dañe. Sean todos ustedes bienvenidos a este momento de intimidad con Dios, que no haya nada más importante que Él, en este momento que le dedicamos en el comienzo de cada nuevo día. Que el Señor sea derramando sus ricas y abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Nos alegra mucho verles, saber que están allí perseverando en la fe, y desde ya mi oración es que esta palabra cumpla el propósito en cada vida y en cada corazón. Es una palabra poderosa como todas las palabras que el Señor nos regala cada día. Así que vamos a disponer nuestro corazón y, como nos enseñaba el Señor ayer, vamos a entregarlo todo, porque a veces uno pensaba que solo era entregarle nuestro tiempo de oración, que muchas veces es corto, o el momento de estudiar la palabra, pero el Señor espera que le entreguemos todo: nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Nada es nuestro, Señor, todo te pertenece a ti y a ti te lo entregamos. Y hoy decimos, como dijo Jesús, estando en el madero: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solo encomendamos nuestro espíritu, sino a nuestras familias y todo lo que en este día emprendamos. Los encomendamos a ustedes, que el Señor me los proteja y me los guarde siempre. No se olviden de compartir, porque a eso hemos sido llamados, a contarle al mundo lo que Jesús ha hecho en favor de nosotros. Así que vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, vamos a darle me gusta, y mientras tanto voy saludando a los amigos que ya están conectados con nosotros. Feliz día para todos. Ahora sí vamos a disponer nuestro corazón para recibir su santa y bendita palabra. El Señor Jesucristo enseñó y dijo: el que cree en mí, como dice la palabra, como está escrito en la palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva.
Y hoy pedimos a Dios con todo nuestro corazón que esos ríos de agua viva broten de lo profundo de nuestro ser. Mi amado, habla por favor, que tu pueblo escucha, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual es enviada. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, bienvenidos a este banquete que hemos titulado Satanás está derrotado. El libro de Esther, capítulo 9, verso 13, Esther 9:13, dice la palabra, Esther 9:13 dice la palabra, y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Muchos han criticado a Esther por pedirle al rey Asuero que los 10 hijos de Amán fueran llevados a la horca, diciendo que ella no tenía amor ni compasión por sus enemigos. ¿Acaso la reina Esther quería rematarlos? ¿Quería escarmentar a cualquiera que tuviera la osadía de querer volver a levantarse contra el pueblo judío? La respuesta es ninguna de las anteriores. Porque en este punto de la historia, según los versículos anteriores, los 10 hijos de Amán ya habían muerto. Esther capítulo 9, verso 12, en la parte A lo confirma. Miremos eso. Esther 9, 12, parte A, aquí dice, y le dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres, y dice aquí, y a 10 hijos de Amán, o sea, los 10 hijos de Amán también habían muerto. Ahora, si los hijos de Amán ya estaban muertos, ¿qué era lo que realmente pretendía Esther al pedirle al rey que los ahorcara? Con esto, lo que Esther quería era que la muerte de los hijos de Amán no quedara en secreto. ¿Por qué? Porque esto podría propiciar que se levantaran otros seguidores de Amán y sus hijos con la intención de seguirles haciendo daño, creyendo que los responsables o los autores intelectuales de todo este plan que buscaba masacrar al pueblo judío aún estaban con vida. La horca, según el imperio persa, consistía en un palo atravesado con otro que formaba una horquilla triangular a manera de yugo, atándole las manos en el mismo y de este modo exponerlo a la vergüenza pública, paseándolo para escarmiento por las calles de la ciudad, por el campamento, etc. En este caso, dicho castigo no era de muerte. Eso era lo que la reina Esther estaba pidiendo para los 10 hijos de Amán. Exhibir a los enemigos públicamente les permitiría a los judíos certificar o evidenciar ante todo el imperio la eliminación de los mismos. Mírenlo ustedes, así se hizo, ya Amán no está, los hijos tampoco, eso tiene que parar aquí. Jesús también, al derramar su sangre en el madero, dice la Biblia que exhibió públicamente al enemigo de las almas, a Satanás y sus demonios, para que todo el mundo se enterara
de su contundente derrota. Así lo dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Mire lo que dice esta palabra, por favor, atentos, que esto no es una enseñanza más, es una revelación profunda. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Verso 15. Dios les quitó, escuche esto, por favor. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos. Mire lo que dice aquí. Al pasearlos, que era lo que estaba pidiendo la reina Esther. Al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Pasearlo como prisionero. El mundo tiene que saber esto. Por eso fue exhibido públicamente Satanás y sus demonios. En concordancia con todas las cosas, los poderes son creados por Cristo y están por lo tanto bajo su control. No hay que tenerles miedo porque han sido desarmados en la cruz. El Salvador con su muerte les quitó el dominio y recuperó lo que ellos habían tomado. Satanás y sus legiones habían invadido la tierra y atraído a la humanidad al cautiverio, sometiéndola a su perverso reinado. El acta de los decretos o el registro de nuestras maldades con las que Satanás nos acusa ante Dios está clavado con Cristo en la cruz. Así queda destruido y los poderes ya no pueden acusarnos. Somos inocentes a los ojos de Dios. Por lo tanto, están desarmados. La muerte de Jesús en la cruz representó el triunfo definitivo e irreversible sobre las potestades que se oponen a los planes redentores de Dios. El enemigo no quiere que esta verdad se sepa. Por eso, por todos los medios, trata de mantenerla encubierta para seguir haciéndoles creer a los incautos que Él aún tiene algún tipo de poder en contra del pueblo de Dios. Pero la verdad es que Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario. El desconocimiento de esta verdad es lo que ha hecho que muchos continúen siendo esclavizados por sus mentiras. Y por eso la reina Esther dijo, no, ya los 10 hijos de Amán murieron, pero yo quiero que los ahorquen, es decir, que los saquen por la ciudad, que los exhiban públicamente, porque el mundo necesita conocer esta verdad. Hace algunos años, escuché una brillante ilustración de un conocido pastor cuyo testimonio de servicio e integridad ha sido ejemplar acerca de la forma en la que debemos pensar sobre el diablo y sus acechanzas, hacia los creyentes particularmente. En su analogía, él relataba que siendo aún muy joven, él salía junto con sus amigos a matar serpientes al campo, puesto que se les había encargado proteger el campamento juvenil anual de su iglesia del acecho de este tipo de reptiles. Y él cuenta que salían con palos gruesos y golpeaban a las serpientes en la cabeza y luego debían cortarles la cabeza con machetes, ya que, aún muertas, las serpientes guardaban cierta cantidad de veneno que puede lastimar o infectar por accidente a alguien más.
Y también comentaba que incluso sin cabeza, el cuerpo de la serpiente se enroscaban en los palos en los que las recogían ya muertas, ya que aún muertas y sin cabeza, todavía tienen la capacidad de enroscarse sobre cualquier cosa. Lo que esta analogía nos enseña es que Jesús venció al diablo, le cortó la cabeza, le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario, lo humilló y lo exhibió, pero aún muerto y sin cabeza, el diablo es como aquellas serpientes que aún conservan cierta cantidad de veneno en sus colmillos y se enrosca para intimidar y lastimar a los hijos de Dios. Sin embargo, nunca debemos olvidar estas dos realidades. La primera de ellas sí es que el diablo es un enemigo derrotado por Jesús y sin cabeza. Lo confirma Colosenses 2:15, ya lo vimos. Vamos a mirarlo una vez más, Colosenses 2:15. Dice la traducción lenguaje actual: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Cuando Jesús murió y resucitó, sucedieron estas cosas y son una realidad determinante para nuestra fe. Este enemigo tiene las horas contadas en el mundo por la soberana voluntad de Dios Padre. Segundo, debemos vivir todos los días sabiendo que las acechanzas del diablo son algo real y que pueden lastimarnos. Efesios 6, 10, 11 dice, Efesios 6, 10, 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice aquí, contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha. El mejor negocio o lo que más le conviene al enemigo es que hayan personas que crean que él no existe. Eso es pura mentira. Por eso el llamado del apóstol Pablo hacia toda la iglesia es para enfrentar la vida como una batalla espiritual. Una lucha legítima, necesaria, que todos debemos enfrentar. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay una guerra, pero que nuestro Señor nos ha dado una clara estrategia y una guía contundente y sencilla para permanecer firmes en la fe, para resistir ante las batallas fortalecidos y vencedores y sobre todo para seguir sirviendo al Señor, para cumplir la gran comisión que nos dio. ¿Cuál es esa gran comisión? Miremos Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19, traducción lenguaje actual, dice: ustedes vayan, y esto es para todos, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados, no debemos pelear nuestras batallas con recursos terrenales solamente, porque estos no serán suficientes para resistir al enemigo y permanecer firmes. Dios es capaz de proveer toda clase de soluciones, pero es necesario comprender que los recursos más importantes que necesitamos todos los días provienen del Espíritu de Dios. Dios nos ha dicho en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, una promesa que tal vez el Señor le dio a alguien y la había olvidado. Dice Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino
con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos creer que la fuerza que recibimos cuando permanecemos en el Señor es la misma fuerza que proviene de la potestad y la autoridad de nuestro Salvador. Nuestra lucha no es ir a encararnos contra el diablo, porque eso ya Jesús lo hizo y Jesús venció. Nuestra batalla, ¿de qué trata? Porque nunca el Señor dice, vayan y derroten al diablo. No, lo que dice es, resistan al diablo. No dice, vayan y venzan al diablo, porque Jesús ya lo venció. Nuestro trabajo sencillamente es resistirlo, porque Él ya está vencido. Así que nuestra batalla no es agarrarnos con el diablo y hay algunos diablos, yo ahora te cojo, te amarro y yo te piso. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra batalla, ¿de qué se trata? Nuestra batalla se trata de fortaleceos en el Señor. Fortalecernos permaneciendo en una comunión sincera y cotidiana con el Señor y con su Santo Espíritu, y mediante esa comunión resistir, esperar en Dios y estar firmes en la fe. Es necesario apartar un tiempo de oración y reflexión con Dios para pedirle con toda sinceridad que Él nos enseñe a luchar legítimamente en todas las batallas que enfrentamos y que Él conmueva nuestro corazón todos los días para que nos acerquemos a su presencia y seamos llenos del Espíritu de Dios para recibir la fortaleza de la autoridad de Cristo. Todos, absolutamente todos, debemos estar preparados con toda la armadura de Dios para enfrentar las batallas de la vida, permaneciendo firmes en la fe y venciendo en el nombre poderoso de Jesús. La oración, la lectura bíblica humilde y la alabanza son las principales armas que debemos tomar todos los días para estar preparados cuando el enemigo aceche. Apocalipsis capítulo 12, miremos el verso 9 al 11, dice Apocalipsis capítulo 12, versos del 9 al 11, dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre. La que tiene poder es la sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz. Satanás fue vencido en el cielo y en la tierra. Él no se vino por su propia cuenta. Él fue expulsado del cielo y por medio de las Escrituras lo vemos caer como un rayo. Fue vencido por Jesús. Cristo lo venció y le entregó esa victoria a su iglesia. Y si usted hace parte de su iglesia, esa victoria también es suya, también es mía. Lucas capítulo 10, verso 18, dice, Lucas 10, 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo veía caer como un rayo. Cuando vienen mis recuerdos, esos aguaceros de la infancia, ustedes se acuerdan que uno se bañaba debajo de la lluvia, qué delicia. Y todo el temor que me producían esos truenos tan fuertes. Recuerdo que me decían que esos truenos no hacían daño, que el peligro era en el rayo,
que mirara que antes del trueno caía una luz del cielo, es decir, un rayo, que no hacía ruido, pero que al instante se sentía el ruido fuerte, o sea, el trueno, y entre más cerca caiga el rayo, el trueno es más fuerte y se siente más rápido. Me explicaron que el rayo se ve y que el trueno se escuchaba, que el trueno era producto de toda la resistencia que se producía en el aire al caer el rayo, que ese desplazamiento brusco de las partículas de aire para poderle dar paso al rayo producían un gran ruido, pero que la costumbre y la tradición de los hombres es tenerle miedo al trueno, porque hace mucho ruido. No tanto al rayo, que es el más peligroso, sino al trueno. Está tronando. Pero como Satanás es un engañador, él aprovecha el ruido del trueno que produjo su caída, la caída del rayo, te vi caer como un rayo, para asustar, paralizar, doblegar y gobernar al mundo. Y de esa manera se convierte en su príncipe. Juan 14:30, dice Juan 14:30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y el mundo le hace eco y propaga ese estruendo, pero la iglesia de Jesucristo no debe caer en ese juego, porque ya Satanás fue juzgado. Es impresionante ver cómo la gente le tiene más fe a Satanás o cree más en el poder de Satanás que en el poder de Dios. Por eso muchos, llamándose cristianos, buscan ayuda en las cosas ocultas para tener poderes sobrenaturales que se supone él tiene. Juan capítulo 16, verso 11 dice la palabra, Juan 16, 11, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. No puede haber una victoria permanente en las vidas de los hijos de Dios hasta que ellos puedan ver y apreciar el hecho de que Satanás fue derrotado por completo en la cruz del Calvario. Porque es impresionante la fe que la gente tiene en Satanás. Se movió una hoja, eso es el diablo. Se fue la luz, ese es el diablo. La iglesia de Dios, como una unidad, no puede enfrentarse a la oleada satánica con la que es atacada si no aprende primero a someterse al poder y la victoria que el Calvario nos da en el claro testimonio de la derrota del diablo. La iglesia de Dios se encuentra en su última batalla, y esto quiere decir un último conflicto con Satanás. Hacerle frente a este conflicto desde otro punto de vista que no sea el Calvario es propiciar un desastre. De ahí la necesidad del más claro entendimiento posible de cómo el cristiano puede ejercer autoridad para obtener la victoria sobre la invasión satánica, como se está manifestando en los días de hoy. Alrededor nuestro vemos los poderes satánicos creciendo, amenazando arrasar con todo lo que encuentran a su paso. Podemos ver la inquietud de las naciones, podemos ver los asuntos cosmopolitas que están fuera de control, y los hombres perplejos en cuanto a lo que va a suceder. En el mundo religioso vemos el mismo crecimiento de este poder que amenaza y pone en peligro hasta el mismo fundamento de nuestra fe. Mientras tanto, están preparando un ejército de vencedores, los cuales serán instrumentos en las manos del Espíritu Santo para detener el torrente de poder satánico que está siendo derramado en el mundo en los últimos días. Isaías capítulo 59, verso 19 dice la palabra. Isaías 59, 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bandera contra él. Eso significa Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Cuando alguien conquistaba una ciudad, lo primero que hacía era bajar la bandera de la ciudad y colocar la bandera del que había conquistado esa ciudad. De manera que si fueron los Estados Unidos los que conquistaron ese lugar, ahí colocaban la bandera de los Estados Unidos y el que pasaba decía, no, ahí está mandando Estados Unidos porque ahí está la bandera de los Estados Unidos. Cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz del Calvario, observamos aquel que es nuestro estandarte, aquel que es nuestra bandera, izado en lo más alto en las afueras de la ciudad, muriendo por nosotros. Entonces entendemos, la cruz nos dice que Cristo venció y derrotó. Eso significa la cruz. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Y cuando el cristiano mira eso, entonces entenderá que ese territorio lo conquistó nuestro Cristo y que nuestros enemigos espirituales han sido completamente derrotados. Cuando el torrente amenaza con arrasarlo todo, entonces Dios interviene. ¿Cómo lo detiene? ¿Qué métodos usa? Miremos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 8. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 8. Dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que es su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es aquel que detiene esta fuerza maligna que hoy está tomando a nuestros jóvenes, que está arrasando con las familias, penetrando la música, la cultura, la moda, el arte, el poder? ¿Quién lo detiene sino el mismo Espíritu Santo? Pero ¿cuál es esta bandera que el Espíritu Santo levantará contra el enemigo? Esa bandera es el Calvario. Esa bandera es el Calvario. El Calvario es el estandarte. Satanás no solo ha sido juzgado, sino que ya ha sido vencido en el Calvario. El hecho de que Satanás fue derrotado en la cruz tiene que ser entendido, apropiado y abiertamente proclamado. Esto no es una mera información más, porque a veces lo decimos solo con nuestros labios. Satanás está vencido, Satanás está derrotado, pero solo de labios para afuera, sin ni siquiera entender lo que realmente Cristo hizo en la cruz. Hay una cantidad considerable de incertidumbre en las mentes de muchos de los hijos de Dios en lo que a este importante hecho se refiere. Si la bandera de la cruz, como el instrumento de derrota de Satanás, ha de ser levantada, tenemos que tener un claro concepto de su significado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Busquemos en la palabra de Dios y veamos qué nos dice sobre la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Escuche esto, por favor. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo. ¿Para qué? Dice aquí, para destruir. Escuche esa palabra. Para destruir, no para medio destruir, para destruir por medio de la muerte. O sea, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue su derrota.
fue la más grande victoria que pudo haberle propinado a Satanás. Para destruir por medio de la muerte era necesario que Jesús muriera. ¿Para destruir a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte... Hay gente que tiene miedo a morirse porque dice, no me voy a salvar. No, mira, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Podemos ver que la cruz ha destruido. Cuando hablo de la cruz, me voy a explicar un poco. No estoy hablando de los palos de madera, porque hay gente que le tiene fe a los palos de madera y se compran su crucifijo y se lo ponen en el cuello. Ese palo de madera que era una forma de tortura. Ese palo de madera, o esos dos palos, uno horizontal y otro vertical, era sencillamente a donde llevaban a los más crueles delincuentes, a los más viles delincuentes para morir de una manera cruel. Era como hoy día hablar de la silla eléctrica. Esa cruz de madera en sí no tiene ningún poder. El poder de la cruz está en lo que ocurrió en esa cruz, no en los palos de madera. Porque muchas veces, por el desconocimiento de esta verdad, la gente toma los palos de madera o hace señales de una cruz, cuando eso, una señal de una cruz es como echarle una maldición a alguien, porque la cruz era... Cuando tú le preguntabas a un judío qué significa una cruz, ellos se asustaban y decían, wow, es una cosa donde van a morir un delincuente. Y yo no quiero que tú me eches una cruz porque yo no voy a morir de esa manera. No me eches esa maldición. Lo importante de la cruz no son los dos palos. Lo importante de la cruz fue la obra que Jesús realizó allí. Pero no el poder lo tiene el madero, sino el que derramó su sangre en aquel madero. Podemos ver, porque el diablo, que es el engañador, le dice a la gente, pero esa cruz te puede proteger, porque es que esa tiene poder. No tiene ningún poder. El poder lo tiene lo que Jesús realizó en ese madero. El poder no está en la silla eléctrica. El poder no está en la cámara de gases. El poder no está en los dos palos. El poder está en Cristo, en la sangre que Él derramó en el madero. Podemos ver que la cruz ha destruido el poder de Satanás sobre el hombre. Lo que hizo Jesús en esa cruz. Por eso afirma el escritor a los Hebreos que Jesús murió en ese madero para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hay gente que tiene más fe en la cruz de madera que en aquel que murió en la cruz, cuando en Él es que debería estar puesta nuestra fe. Jesús murió para destruir al enemigo. Destruirlo. ¿Podríamos pronunciar algo más fuerte que esto? Destruirlo. Diga allí en su mente donde usted está, destruirlo. Jesús murió para destruirlo. Y piense, cuando dice destruirlo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Algo destruido qué es? Es algo que está en ruinas. Es algo que no sirve para nada. Así quedó Satanás destruido. En el griego esta palabra destruido significa dejar sin poder o ponerlo fuera de acción. Entonces, ¿qué es Satanás? ¿Por qué Satanás continúa tan activo? Porque los hijos de Dios no se han apropiado de este hecho, ni aplican el mismo a su necesidad. El Señor Jesucristo ha rescatado todas las almas del poder del diablo. Pero este hecho tiene que ser proclamado, tiene que ser creído y puesto en acción por medio de una fe viva. ¡Cuán grande responsabilidad tenemos! Yo le he contado del elefante. ¿Cómo funciona esto? Es como aquel elefante del circo que me contaron, que cuando estaba muy pequeño lo amarraron a una pequeña estaca para que no se fuera, y como el animal estaba pequeño, intentaba soltarse una y otra vez.
Y como no tenía la fuerza suficiente para soltarse de esa estaca, él siguió creciendo. Y su mente se fue formateando de tal manera que él tenía una creencia. Y la creencia es que la estaca donde estaba sujeto era demasiado fuerte como para él soltarse de allí. Y ahora que el elefante es inmensamente grande, que tiene toda la fuerza, y aún con el poder de con solo un tirón arrancar esa estaca de ahí, él no se mueve de ahí. La misma estaca lo sigue sujetando. ¿Por qué? Porque en su mente él está formateado. Y eso está pasando con muchos de nosotros. Sí, Jesús nos venció en la cruz del Calvario, pero nos cuesta creer. Por eso no actuamos como libres, sino como esclavos, atados a las estacas del pasado, a las viejas formas de pensar, a las viejas formas de actuar. Tenemos una responsabilidad demasiado grande. Si Jesús derrotó a Satanás, si lo destruyó por completo, si lo venció en la cruz, no tenemos por qué dejarnos seguir manipulando por sus mentiras. Después del Calvario, Satanás ha sido un usurpador, él es un engañador. Te habla por aquí, por la mente y te dice, definitivamente tú eres un fracaso, ¿no? A ti nada te cambia, cuántas oportunidades Dios te ha dado y mira la hipocresía con la que vas a la iglesia. Definitivamente tú no tienes perdón de Dios. Y la persona dice, amén, así es, diablito, lo que tú dices, gloria a Dios. Y empiezan a vivir conforme a lo que el enemigo les está diciendo. Él está derrotado, claro. Él te tira cascaritas a ver si tú las pisas, coloca trampas a ver si tú caes en ellas. Pero nos hemos dado cuenta de lo que esto significa. Si él no tiene ningún derecho, entonces cualquier posición que él tenga la mantiene como un usurpador. Él no tiene autoridad sobre tus hijos. Él no tiene autoridad sobre tus finanzas. Él no tiene autoridad sobre tus negocios, sobre tu vida. Él es un usurpador. Él es un proscrito, él es un bandido que hay que echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y como un usurpador, él puede ser resistido donde quiera que su poder se deje sentir o se manifieste. Él no tiene derecho a ninguna vida. Él no tiene derecho a ningún lugar. Él no tiene derecho a ninguna organización. Y no solamente esto, sino que es nuestro deber oponernos a él. Es que hay una iglesia que no resiste, que sencillamente se deja atacar, y un problema y otro, y sencillamente recibimos golpes y no hacemos nada por defendernos. Dejarlo sin desafiar a Satanás es como privar a Jesús de aquello por lo cual murió en la cruz. El no proclamar la derrota del diablo es también privar a los hombres de aquello que tanto han anhelado, que es la oportunidad de romper todas las ligaduras del enemigo. El no comprender esta verdad claramente es la causa de la falta de entusiasmo y labor agresiva para ganar las almas perdidas. Es también la causa de la pasividad de muchos creyentes espirituales en cuanto a los males que existen en el mundo. Hay algunos que dicen, no, yo no oro porque es que no siento ganas. El enemigo está colocando ese deseo de no orar, pero no hacen nada. No batalla, no lucha, el pecado llega una y otra vez y nadie se levanta a decirte vas de mi vida, ya no más. Si el Calvario representa la derrota de Satanás, ¿por qué le es permitido engañarnos con falsas enseñanzas del modernismo y las falsificaciones del espiritismo? Satanás le teme a este aspecto de la cruz más que a cualquier otro. Él sabe que una vez los hijos de Dios completamente entiendan hasta cuál grado la cruz le ha robado el poder al diablo, desde esa misma hora su caída será rápida y segura, y pido a Dios con todo mi corazón que de esa misma hora sea ya. Por esto, Él ha hecho todo lo posible por esconder el verdadero significado del Calvario, ridiculizándolo, falsificándolo, usando todos los medios a su alcance para impedir que la iglesia realice su labor espiritual.
El diablo no puede ocultarle la verdad al creyente, pero sí puede causar que el creyente solo medite en esta victoria en vez de hacerlo de lleno, por fe, en una experiencia práctica por medio del sometimiento al poder del Espíritu Santo. Por eso Esther dijo, no señores, los hijos de Amán murieron, pero esto tienen que saberlo todos, así que vamos a exhibirlos públicamente. Y eso es lo que el Señor hoy está haciendo, dando a conocer a todos una vez más, porque es posible que hayas escuchado de esto, pero no has tenido la convicción que se necesita para no dejar que el enemigo te mantenga oprimido, te mantenga en desánimo ay, es que estoy con una tristeza, es que estoy con un desánimo, es que me quiero morir. El enemigo está atacando, pero ¿tú qué estás haciendo? Si él está derrotado, entonces proclama tu victoria. Si quieres mantenerte libre de las ataduras del diablo, desciende profundamente a la tumba de Cristo. Satanás es un enemigo derrotado. Nosotros morimos juntamente con él. Solo hay un lugar donde este hecho puede hacerse una realidad permanente en la vida del creyente. Y ese lugar es la muerte de Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y cuando entendemos que hemos sido sepultados nuestro viejo hombre y nuestra vieja naturaleza con él, el diablo no nos puede seguir hasta ese lugar. Él te perderá para siempre. La cruz nos separa de todas las cosas que el diablo puede usar para poseernos. Esta es la importancia de estar a cuentas con Dios, en paz con Dios, porque puedes beneficiarte de esa victoria. Has sido rescatado del reino de las tinieblas e introducido en el reino de la luz, ¿verdad? Sí, miremos Colosenses 1:13. Ya el Señor te trasladó. Que tú quieras seguir viviendo en tinieblas y que te guste la oscuridad es otra cosa, pero Él ya lo hizo. Colosenses 1:13 dice la palabra. El cual nos ha librado. Ya, nos libró. ¿Qué más necesitas saber para creerlo? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, que es un reino de luz. Ya lo hizo. ¿Y en qué momento si no me había dado cuenta? Porque tal vez esta verdad no había sido revelada a su vida. Satanás no va a dejar de hacer ruido, no va a dejar de hacer truenos. Él imita el poder terrorífico que hay en el rugir del león, así caza a sus presas. Cuando el león quiere cazar una presa, entonces ruge. ¡Miau! No, como un león. ¡Bah! Pero dice así como un gato porque dice que anda como león rugiente. No dice que es un león rugiente. Eso no lo afirma la Biblia. Dice que anda como, o sea, parece que es un lindo gatito. Que es un gato con ínfulas de grandeza. Un gato que se hace pasar por un león. Es como león, no es un león. Se hace pasar. Se pone una máscara. Imagínese un gato con una máscara de león. Él es así, usted lo ve y se asusta. Anda como león rugiente. Y a veces te habla en la mañana. No vas a salir de esa crisis, de esa enfermedad no vas a salir. ¡Ah! Y tú te asustas. ¡Ah! No, señores. Anda como león rugiente buscando que los hijos de Dios seamos doblegados ante el temor para poder devorarnos. Porque el temor te paraliza, entonces tú empiezas a temblar y como no te puedes mover, el temor del hombre coloca lazo, es decir, estás atrapado, no te puedes mover, entonces llega y acaba con tu vida. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo todo este tiempo cuando te dice no vas a poder pagar esa deuda. Y te dice te van a venir a cobrar, te van a quitar ese apartamento, yo no sé qué vas a hacer ahora. Y tú dices, sí, ¿verdad? Tienes que levantarte. Él ha sido vencido de mí, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Pedro 5:8 dice, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, como león, no dice que es un león, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él lo único que está esperando es que usted le dé una oportunidad, que usted le acepte esos pensamientos que él esos dardos que está mandando a su mente en forma de pensamiento. Él está esperando que usted los acepte.
El día que usted los acepte, perdió el año. Si estás alineado con Dios, mira, el enemigo no te tocará. El enemigo no te tocará. Dije no te tocará, pero el temor sí te paralizará, te anulará y te someterá. La iglesia de Jesús no puede ser engañada por el rugir del diablo. Hay una iglesia temblando. Hay una iglesia paralizada frente a las cosas que el enemigo está haciendo en contra de sus vidas. Iglesia, hoy levántate en el nombre poderoso de Jesús y entiende que estás peleando con un enemigo que ha sido derrotado. Solo es el trueno, el sonido, que él aprovecha para asustar, para engañar y gobernar al mundo. Satanás sí tiene poder para hacer daño en la tierra cuando tú caes en sus mentiras. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice la palabra. Apocalipsis 12, 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Él va a tratar de confundirte. Él va a tratar de convencerte de que no puedes cambiar, de que no puedes ser diferente, de que es mentira que Jesús llevó los pecados en la cruz, de que es mentira que el Señor pueda suplir lo que te haga falta. Y eso te roba la paz, y eso te confunde, y eso te asusta. Satanás está furioso porque se le ha expulsado del cielo, y está furioso porque hoy esta verdad está siendo revelada y le queda poco tiempo, pero no. A la iglesia de Jesús, que se somete a Dios, Cristo lo venció. Confía en su cuidado, confía en su amor, y el diablo tendrá que huir. Santiago 4:7, miremos esta joya preciosa. Santiago 4:7 dice la palabra, esto es hermoso. Mire, someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué puede comprender de esto? Miremos de nuevo, analicemos ahora sí, detenidamente. ¿Qué comprende usted de esto? Generalmente la gente suele quedarse con la parte donde dice, resistid al diablo y el diablo huirá. ¿Cierto que sí? El diablo puede huir. Sí, pero tal vez has olvidado un pequeño detalle. Lee conmigo nuevamente, lentamente. Dice, someteos pues a Dios. Ahí está la clave. De eso depende todo. Primer paso, someteos a Dios. Tú quieres resistir al enemigo y que el diablo huya de tu vida. Lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios. No intentes tratar de resistir al diablo y todos los problemas que trae a tu vida permanentemente si tú primero no te sometes a Dios. Si tú primero no te sometes a su palabra, a la voluntad de Dios. Hay gente queriendo resistir al diablo y hacen oraciones. Satanás, vete de aquí, vete de esta casa, ya no nos molestes más, te reprendo. La Biblia dice, aplican la sangre de Jesús, pero olvidan un pequeño detalle. No se quieren someter a Dios, no quieren vivir conforme a su palabra, y Satanás no huye de quien asiste a la iglesia. Satanás no huye de quien lee la Biblia. Satanás huye de quien se somete a Dios. Eso es completamente distinto. Satanás sabe quién tiene autoridad. Aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Satanás ya cayó como un rayo. Ya cayó como un rayo y quiere asustarte con el trueno que se produjo. Recuerda que el trueno no hace daño. El daño se lo hizo Dios a él, lanzándolo como un rayo a la tierra. Es el príncipe de este mundo. El príncipe de la potestad del aire, el Dios con minúscula de este siglo. Pero nada le puede hacer a la iglesia de Jesús, porque la puerta del Hades no prevalecerá contra su iglesia. Lo dijo Jesús, se lo dijo a Pedro. Y nosotros como discípulos de él, también es un llamado para nosotros. Mateo 16:18 dice, mire esto, este es usted. Yo también te digo, tú eres Pedro, coloque su nombre, tú eres Eris, tú eres War, tú eres Fanny, tú eres Melvis, tú eres Gloria, tú eres Pedro, Juan. Yo te digo que tú eres Pedro. Ese Pedro significa roca. Si tú eres una roca, ¿cómo así?
Una roca es aquel que oye la palabra, la guarda y la pone por obra. Si tú eres una roca, entonces eres un Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán, lo dijo el Señor. El enemigo no se podrá salir con la suya. No podrá prevalecer en contra de tu vida. Él ha sido derrotado y vencido. No te dejes convencer de lo contrario. Termino con esto. El enemigo por Jesús fue derrotado para que por sus mentiras no fuéramos más esclavizados. Eso fue lo que hizo Esther. Esther dijo, ya los 10 hijos de Amán murieron, pero esto no puede quedar en secreto. Esto tiene que saberse. Tienen que saber que murió Amán, prototipo de Satanás, y que murieron los hijos de Amán, que son los demonios, potestades, principados, huestes espirituales de maldad. Esto no puede quedar encubierto. Esto tiene que saberse. Y dijo al rey, pido que sean ahorcados, es decir, que los exhiban. Y hoy el Señor a través de esta palabra ha hecho lo mismo. Exhibir ante el mundo la victoria que le propinó a Satanás en ese madero. Hoy solamente podemos decir, amado Jesús, gracias por tu bendita sangre derramada en ese madero. ¡Wow! ¡Qué revelación tan poderosa, amado! Te pido con todo mi corazón que no haya una sola persona que tenga contacto con esta verdad eterna que no entienda este mensaje. Ni los que ahora están oyendo, ni los que han de escuchar en otro tiempo, que esta verdad penetre a lo más profundo de nuestros corazones. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De las mentiras de Satanás que esclaviza. ¿Qué es lo que el enemigo te ha estado diciendo? Que no te vas a poder sanar, que ese familiar que tienes convaleciente se va a morir, que no vas a poder surgir, que no vas a poder comprometerte con Dios, que tu familia no se va a salvar. Son mentiras. Él es el padre de la mentira. No vivas por las mentiras. Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y lo único que puede quitarle el fundamento a una mentira es cuando la verdad de Dios es revelada. Y hoy en tu infinita misericordia permites que tu verdad sea revelada para que el mundo entienda que la victoria es nuestra. Satanás ha sido derrotado. Él no tendrá más poder que el que nosotros le demos. Así que a partir de este momento, todo poder que le habíamos dado a Satanás, se lo quitamos en el nombre poderoso de Jesús, porque has sido derrotado por Jesús. Él te venció en la cruz del Calvario, así que tú no tienes autoridad para levantarte en contra de nosotros, para levantarte en contra de nuestras familias, en contra de nuestra economía, en contra de nuestra salud. Tú estás vencido, Satanás. Hoy has sido desenmascarado y no tienes ninguna autoridad en contra de nosotros. Hoy renuncio a tus mentiras con las que me habías esclavizado todos estos años. Yo no soy como ese elefante clavado a la estaca del pasado, a la estaca del odio, a la estaca del rencor, a la estaca del resentimiento, a la estaca de la incredulidad. Hoy me suelto de esa estaca en el nombre poderoso de Jesús y proclamo mi victoria. Gracias, Padre, por lo que hiciste en ese madero. Gracias por quitar los velos y arrancarlos de nuestros corazones. Con Cristo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y no vamos a recibir ninguna mentira más. Gracias a libertad hemos sido llamados, y donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, amado. Gracias por lo que estás obrando en esta hora, en la vida de las personas que habían estado afligidas, que habían estado llenos de temor, de desesperanza, llenos de congoja, llenos de tristeza. Hoy son libres en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si el Señor Jesucristo ya te libertó y lo crees con todo tu corazón, entonces actúa como si fueras libre, no como un esclavo. A libertad hemos sido llamados, así que vamos a ser libres de todas estas mentiras
y de todo lo que el enemigo ha querido lanzar en contra de nuestra vida. Yo lo felicito a usted. Usted es un vencedor. ¿No se había dado cuenta? ¿Yo? Sí, usted es un vencedor. Usted es una vencedora. Pero estoy enfermo. Levántese, toma la autoridad y reprenda la enfermedad de su vida y reprenda lo que el enemigo haya querido hacer en contra suya. Jesús venció. Amén. Aquí están los vencedores del Señor. Qué bien se ven como vencedores. Eso me alegra. Si usted desea bendecir la obra de verdades eternas que realizamos, para que no falte el pan nuestro de cada día en este ministerio, y usted quiere apoyarnos para que sigamos llevando el mensaje de salvación, porque como usted recordará, todo se hace con recursos financieros. Si usted tiene a bien, no es una obligación, pero si lo hace con un corazón desprendido, pido al Dios Todopoderoso que bendiga sus finanzas, que abra su buen tesoro el cielo y le bendiga en todas las áreas de su vida. Gracias por apoyarnos, gracias por ayudarnos a seguir adelante con esta obra evangelística. El Señor les multiplique en gran manera. La Biblia dice, el alma generosa será saciada, y el que sacie, el alma generosa será saciada, dice la palabra, y el que sacia a otros también. Y eso le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, que la bendición de Dios nunca falte sobre su vida. Dele me gusta a esta página y cuéntele a sus amigos y familiares que aquí estamos todos los días, congregados en torno a la palabra de Dios, siendo edificados por ella. Atención, Dios me los bendiga. No olviden que les amamos muchísimo. El enemigo por Jesús fue derrotado para que por sus mentiras no fuéramos más esclavizados. Hoy es un día de victoria. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de